Bien, estamos de nuevo en nuestro curso Variables Categóricas con SPSS y vamos a mirar otro set de videos en los cuales vamos a conversar, a reforzar un poco el tema de los cruces de variables y como hay muy ligado a ello el tema de correspondencias simple, es lo que vamos a abordar y cambiando de orden incluso en el diseño inicial para trabajar eso precisamente como un módulo 2. Les habla León Darío Lloparia, su tutor. Módulo 2, análisis de correspondencia simple, y coloqué algo de comparación de proporciones, pero no estoy hablando tanto de lo usual, como si fuera las potencias de prueba o algo por el estilo. Esto lo vamos a trabajar con cruces de variables. La situación es que por cruce de variables ahora el SPS nos permite también hacer esta comparación de proporciones. Luego cada vez tratamos de avanzar más y aprovechar las nuevas funcionalidades que tienen los software. Hablemos de análisis de correspondencia. El análisis de correspondencia es una técnica de reducción de dimensión y elaboración de mapas perceptuales. Ahora, este es simple, entonces tengo dos variables, no hay nada que reducir, pero en lo general, cuando tengo correspondencias múltiples, el objetivo es ese, reducir. Es una técnica descriptiva para representar tablas de contingencia, o sea, cruces de variables. Y traje este dibujo para irnos ambientando de lo que vamos a aprender o a reforzar más adelante. Aquí tenemos, por ejemplo, en una de nuestras bases de datos compartida de países, el tema de, teníamos una encuesta mirando percepciones de los progresos de los países, imágenes de algunos personajes, por, valga la redundancia, país. Yo tomé 4, las que compartimos, Perú, Venezuela, Colombia, México. Y en este ejemplo lo crucé con la imagen del progreso de país. ¿Qué opinan las personas? ¿Cómo es su país? De acuerdo a este interrogante. Entonces observamos aquí que se juntaron. Perú está estancado, al menos está más cerca. Colombia también está más cerca de ese lugar, podría haberlo incluido ahí. Venezuela está retroceso, lo que nos da esa encuesta. México está más cerca de que está progresando. Pero el objetivo de traerla acá es mostrar la aplicación que podemos tener en un análisis de correspondencia. Y eso lo veremos cómo los construimos. Su aplicabilidad se da en las tablas de contingencia si se relacionan dos variables categóricas. Y si es un número mayor, se dice que es un análisis de correspondencias múltiples. Eso ya lo habíamos considerado. Aquí tengo el ejemplo sobre grado de satisfacción con la vida según país, pero ¿cuál es la ventaja de la correspondencia? Esta es una tabla, un cruce, todos lo sabemos, pero ¿cuál es la ventaja de la correspondencia? Que esto que está plasmado aquí nos lo muestra en un dibujo y lo captamos más fácil. ¿Sí? Acá, por ejemplo, México, que había mostrado mucho más satisfecho, se ve un 41%, son satisfechos, no muy satisfechos, solo un 13%. Colombia tiene un 55% de muy satisfecho. Sin entrar a polemizar mucho o a poner todas las críticas pues, en sentido negativo, no sé cuál será bien la diferencia entre muy satisfecho y bastante satisfecho. Esos son temas de la encuesta, ¿no? Elaborada ya por, obviamente, expertos. Pues bien, esto es formas de cruces. En la parte superior, acabo de mostrar aquí, izquierda, coloqué de diferente manera las dos variables que estoy relacionando. Esto no cambiaría el dibujo, entonces también es importante ver que haciéndolo por correspondencias, siempre y cuando digamos que sea simétrico el modelo, no tenemos dificultad pues de cuál escojo para calcular el porcentaje. Pero si vamos a hacer el análisis descriptivo de la tabla, sí tenemos que tomar partido. Por ejemplo, ya dijimos en la que acabo de tratar de leer que de México el 41 y 42 están entre muy satisfecho y bastante satisfecho, de México. De Venezuela
porcentajes más bajos, 36 y 30. Pero aquí en este otro, en la otra tabla, como yo veo el 100% siguió estando en fila, yo ya tengo que decir es de los que están muy satisfechos. El 23.9 estuvo en México, el 32 en Colombia, o sea que hubo más en Colombia que en todos, pero es claro que la situación es distinta, porque ya se lee de los que fueron muy satisfechos. Es bien diferente a decir de los de Colombia o de los de Perú. Entonces, por eso es que sí amerita hacer reflexiones de cuál colocamos como variable independiente. En este caso me parece a mí que debe ser país. País porque es la variable que no tenemos nosotros forma de modificar. Eso es lo primero que se da, lo primero que conocemos es de qué país es. Y luego sale si es satisfecho o no. Entonces, esto hago el énfasis es para que tengamos presente eso. Aquí, en la sesión anterior se hablaba, bueno, ¿cuántas capas podemos? No, nosotros podemos hacer muchas capas. Pero la lectura de las tablas se va volviendo un poco más engorroso. Sí es bueno desagregar, a mí me gusta eso, pero habrá que tener en cuenta cuántas opciones o cuántas categorías tienen las variables que voy desagregando. Aquí, por ejemplo, yo cruzo Perú, o sea, país, me parece que país es fundamental, porque es un punto de comparar qué está pasando en cada país o si son parecidos o no las opiniones. Y lo crucé, bueno, esto sería la capa 1, lo que está más afuera es capa 1. Y crucé también con imagen de progreso del país. Perdón, ya aquí cruzo imagen de progreso con sexo. Pude colocar sexo como capa, es decir, hay diversas opciones. Lo importante aquí es saber que yo puedo sacar más información. Por ejemplo, aquí tengo Perú y qué pasó con hombre y mujer. ¿Qué opinan los hombres con respecto a esta, si está progresando, si está estancado? Veamos, por ejemplo, México. México tenemos que el hombre es el que veo como más porcentaje de que está progresando, 62%, por un 37% de la mujer. Entonces se ve que hay diferencias marcadas ahí. Vamos en Venezuela, dice más que está en retroceso, eso lo opinan más las mujeres, según este cruce. Y bueno, aquí está el total, pero ese es otro comentario que quise hacer cuando construí esta tabla. El total me da una información muy global. Por ejemplo, que el 57.8 dicen que está en progreso los países. Estancado el 47, entendiendo que hicimos el cálculo por filas, y en las hombres, y en retroceso el 47.7. Pero definitivamente a mí no me parece que eso sea tan relevante. A mí me parece que siempre es importante desagregar, porque esos porcentajes tan globales no me dicen mayor cosa para tomar ninguna acción. Por ejemplo, estos resultados tan globales, pero ¿qué pasa en Venezuela? ¿Qué pasa en Colombia? ¿En México? ¿Perú? Eso es lo que nos interesa. Y por eso se desagrega. Pero aquí tengamos ejemplo que luego lo veremos. También quise mostrar el tema de los cruces de variables que tiene el SPSS ahora con sus normas APA. Ya la presentación es diferente, como estamos observando. La que tengo en la parte inferior es la tradicional. Observan Perú, México, Colombia, en fin, al 100% en la parte derecha, la marginal, la tabla donde decimos probabilidades marginales, y observamos unos porcentajes y la presentación tradicional. Sin embargo, en la primera tabla, parte superior, estamos mostrando una tabla que es como si yo le chuleo, sáquemelo con las normas APA, me lo muestres de esta manera, como lo tengo ahí. Y hay algo más, que es donde quiero llegar como un aporte a mi modo de ver. Él nos está calculando según columna y nos diferencia proporciones. O sea que tenemos otra ganancia más. Pero también es cierto que entonces, dependiendo de nuestro interés, debemos de pensar dónde colocamos la variable o una variable u otra. Por ahora, expreso es que tenemos diversas formas de presentación
y debemos de analizar cuáles son. Dice, la prueba de proporciones de columna asigna una letra de su índice a las categorías de variables de columna. Voy a sintetizar eso un poquito. El SPS viene diseñado para para comparar diferencia de proporciones por columnas. Entonces, pero sabemos bien que si lo trabajo por columnas, debo de leer entonces las diferencias por filas. Observemos. Aquí tengo un subíndice A, 23%, aquí hay A, 20%, están parecidas, pero aquí ya tengo una B, 36%. Esto lo que nos está diciendo es que cuando tengamos la misma letra, no hay diferencia significativa estadísticamente hablando en las proporciones. Aquí tengo B, esta es diferente con respecto a las otras. Y aquí, para nada satisfecho, que es otra vez la A, dice que entonces está dando igual las proporciones de muy satisfecho, bastante satisfecho y para nada satisfecho. Y si miramos los porcentajes, realmente son parecidos. 21,5, 20 y 23. Por lo tanto, les coloca el mismo subíndice A. ¿Cuál es la diferente? El no muy satisfecho. Veamos en México, que se me presta tal vez más. En México, segunda columna, tiene una letra, un subíndice que es el A. Aquí tengo el B, aquí tengo C y aquí tengo D. ¿Qué concluyo? Que en México las proporciones del grado de satisfacción con la vida es completamente distinto. O mejor, hay diferencias estadísticamente hablando. ¿Por qué? Porque tengo aquí el subíndice A, aquí un B, y si miramos porcentajes es evidente que son diferentes. 23, aquí es un 33, y aquí es un 18, también es distinta, y aquí es un 11. Por lo tanto, nos da diferencia en todo. Esto es una nueva, digamos que en estas versiones recientes nos está dando esta otra información importante. Lo que tendremos que poner cuidado y decidir es si coloco en fila o columna el país. Porque aquí, si yo lo coloco en fila, él realmente me está calculando porcentajes con respecto a muy satisfecho, pues bastante, porque los porcentajes salen hacia abajo. Pues bien, eso quería mencionarles. Y además, observemos la relevancia que tiene la parte gráfica. La voy a mirar en otro video.